Daniel Quintero sí va a poder participar en la consulta de la izquierda. Le escribimos a Daniel Quintero para que saliera en estos micrófonos. Nos dice, no voy a salir todavía porque no me han notificado del Consejo Nacional Electoral, pero él ya sabe que sí lo van a dejar participar. Entonces, se está dividiendo la izquierda. Está con nosotros la doctora Carolina Corcho, quien es cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico y quien participó en la consulta de octubre, en donde salió elegido Iván Cepeda, y no con una votación menor la doctora Corcho. ¿Cuántos votos sacó la doctora Corcho? Ya le confirmo que no, fue muy importante, más de 670,000 votos. Por eso, una votación importantísima. Por eso, doctora Carolina Corcho, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias, Camila, y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, usted es una persona importantísima en toda esta discusión porque usted es cabeza de lista del Pacto Histórico, participó en la consulta de octubre y tiene una votación importante. Y por eso le pregunto, con esto que estamos viendo de Roy Barreras, ahora que le aceptan a Daniel Quintero participar en la consulta, Iván Cepeda que no puede participar y hay un comunicado del pacto que dice nos vamos derecho a primera vuelta, ¿se está dividiendo la izquierda, doctora Corcho? No, aquí hay una situación muy compleja y es una actuación irregular de nuevo del Consejo Nacional Electoral. Fue absolutamente claro en la competencia que asumimos Iván Cepeda con nosotros, con Carolina Corcho, Daniel Quintero, que nosotros íbamos a una consulta para elegir un precandidato o precandidata para participar en otra consulta el 8 de marzo. Eso fue absolutamente claro y expreso en las solicitudes del partido político que se hizo al Consejo Nacional Electoral, y fue absolutamente claro con la registraduría, porque los partidos políticos constitucionalmente tienen una autonomía, y en la autonomía esa fue la solicitud. Luego no entendemos, y nos parece que aquí hay una vulneración a nuestros derechos políticos, al derecho a elegir y a ser elegidos, porque el Consejo Nacional Electoral entonces niega la participación de Iván Cepeda. Negada esa participación, se genera un escenario político donde lo que queda es ir a primera vuelta, pero eso no fue lo que se pactó, eso no fue lo que se reglamentó en la consulta del 26 de octubre, y debe el Consejo Nacional Electoral dar explicaciones sobre esta actuación que contraviene la autonomía de nuestros partidos para saber qué era lo que estábamos consultando. Pero hay otra situación más grave. Es que el 8 de marzo lo que se va a presentar en Colombia, las elecciones fundamentales del 8 de marzo son las elecciones al Congreso. Doctora Carolina Corcho. Doctora Corcho. Nacional Electoral. Sí, aló. Es que estamos teniendo problemas con su comunicación y se cortó un poco. Ya entramos a hablar de lo del Congreso, pero déjeme le pregunto sobre lo de la consulta, porque usted dice, acá hay un fallo del Consejo Nacional Electoral que se nota que es irregular, y así lo han dicho varios miembros del Pacto Histórico, y entendemos que están en desacuerdo con ese fallo. Le quiero preguntar, ¿usted cree que acá tuvo algo que ver Roy Barreras moviendo influencias en el CNE para que fallaran en contra de Iván Cepeda? Yo no tengo evidencia sobre nada de eso, además, porque el CNE en sí mismo como institución es una institución irregular, es una distorsión de la institucionalidad en Colombia. Un organismo que se encarga de la inspección, vigilancia y control en el país de los partidos políticos no puede ser elegido por los mismos partidos políticos. Desde ahí ya hay una distorsión, porque en el CNE se falla conforme a militancias políticas, claro, pero y así no puede haber democracia en Colombia. Eso digamos que será motivo de una reforma cuando usted llegue al Congreso, que la puede proponer y que se hará, y lo han criticado históricamente, pero pues esas son las reglas con las que estamos y con las que jugamos. O sea, esas son las reglas con las que decidimos jugar, o decidieron jugar ustedes que se están inscribiendo. Entonces ahora la pregunta es, usted dice, yo no tengo evidencia de lo de Roy Barreras. La pregunta es, si hay una consulta en donde participan Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y el señor Daniel Quintero, y sacan una votación importante, ¿usted estaría de acuerdo en que Iván Cepeda se sentara a hablar con quien gane de esa consulta el 9 de marzo para generar acuerdos políticos con miras a la primera vuelta? Y se lo digo porque Roy Barreras dijo que él va a ir a una consulta y que el 9 se sienta con Iván. Es que necesariamente esa ha sido siempre nuestra postura. Nosotros tenemos que dialogar y buscar acuerdos con la coalición política del presidente Gustavo Petro. Es que las personas que mencionan hacen parte de la coalición política que lidera el presidente Gustavo Petro. Eso no es una decisión de nosotros, eso es una realidad política, y eso tiene que conjurarse de alguna manera.
Y si el presidente Gustavo Petro toma la decisión de decir que a quien hay que apoyar, que el candidato por el que se deben ir porque tiene más posibilidades de llegar a segunda vuelta es el que salga de esa consulta en donde no está Iván Cepeda, usted como cabeza de lista y seguramente como persona que va a estar en el Congreso de la República, ¿estaría dispuesta a apoyar esa candidatura presidencial, ya sea de Quintero, de Cristo o de Roy? La postura del presidente Gustavo Petro ha sido que tenemos que resolver todo en democracia por el voto popular. El 26 de octubre estuvo claro que tenía que haber una decisión popular para definir la candidatura a la precandidatura presidencial y tendría que haber otra el 8 de marzo para definir el candidato. Ese ha sido el accionar y la actuación del presidente Gustavo Petro. Es el pueblo en participación popular el que define nuestras candidaturas. Que el Consejo Nacional Electoral, a partir de estos fallos inaceptables, torpedee esa decisión de nuestro partido es otra cosa, pero eso ha sido siempre la postura del presidente Gustavo Petro. Sí, doctora Corcho, mire, hablemos en términos electorales. Usted dice que el voto popular y que el pueblo decide, eso está bien. Si en la consulta del 8 de marzo el doctor Roy Barreras, supongamos que gana esa consulta y saca una votación superior a la que sacó el doctor Cepeda en la anterior consulta, eso llevaría a un acuerdo que seguramente pondría al doctor Roy Barreras como candidato presidencial y al doctor Cepeda como candidato vicepresidencial. ¿Usted que acompañó al doctor Cepeda, usted aceptaría esas condiciones si el pueblo decide que sea así? Mire, yo no me puedo poner a especular sobre hechos y sucesos que no se han dado. Esos son especulaciones. La situación que tenemos nosotros, que eso sí no es una especulación sino un hecho, es que vamos a unas elecciones el 8 de marzo al Congreso de la República y el Consejo Nacional Electoral con argumentos débiles, sin argumentación prácticamente, acaba de revocar nuestra lista al Valle del Cauca, a Cundinamarca, y tiene bajo amenaza 14 listas a las cámaras del pacto histórico. Eso sí es una vulneración profunda de los derechos políticos de nuestra colectividad. Y eso es importante resolverlo, por lo tanto, hemos interpuesto una tutela pidiendo medidas cautelares a los jueces de la República para que no se no logren consumar esto que tiene que ver con 4 días antes del cierre, las modificaciones de las inscripciones de las listas al Congreso el domingo, nos modifican las reglas del juego y entonces nos torpedean las listas al Congreso de la República. Sí. Ese es un problema fundamental. Pero doctora Corcho, mire, ese Consejo Nacional Electoral que usted cuestiona ahora también ha tomado decisiones que han favorecido al pacto histórico. En ese caso, cuando el Consejo Nacional Electoral favorece al pacto histórico, es legítimo, es bueno, y cuando lo perjudica, es malo y no es transparente y es politiquero. No, señor, lo que yo sí estoy diciendo es, primero, el Consejo Nacional Electoral, y me sostengo en eso, es una distorsión del orden democrático de este país. Deberían ser magistrados por meritocracia, no elegidos por los partidos políticos, y eso es una realidad institucional que es sujeto a una reforma. Segundo, estoy cuestionando los contenidos de las decisiones del Consejo Nacional Electoral respecto a impedir la participación de Iván Cepeda. No es cierto que en la Constitución política y en la ley en Colombia se dice que en un mismo proceso electoral un candidato no pueda participar en 2 consultas. No es cierto. Se está vulnerando la autonomía de los partidos políticos porque claramente nuestros partidos decidieron ir a una consulta para elegir un precandidato y luego participar en otra consulta. Es una vulneración de la Constitución política de este país. Tercero, el Consejo Nacional Electoral ha mostrado negligencia respecto a la fusión del partido Pacto Histórico. Y luego esa negligencia nos la cobran a nosotros 3 o 4 días antes, revocando varias de nuestras listas a la Cámara de Representantes, poniéndonos en una condición de desigualdad contra nuestros competidores, la mayoría de los partidos políticos, de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Y por eso es que estamos apelando a los jueces de la República para que equilibren la competencia electoral del 8 de marzo, que es la competencia del Congreso de la República.
Pues es la doctora Carolina Corcho dando respuesta precisamente a estas dudas que hay sobre lo que está pasando en los sectores de izquierda. Doctora Carolina Corcho, me quedo con lo que usted dice, y es que hay una coalición muy diversa que apoya al presidente Gustavo Petro, y que ustedes saben que pues dentro de esa gente está Daniel Quintero, Roy Barreras, Armando Benedetti, Juan Fernando Cristo, y que con ellos tendrán que sentarse a hacer acuerdos, y que lo que diga el presidente Gustavo Petro al final es lo que se terminará haciendo con miras a la primera vuelta. Mil gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en las elecciones en un mes. Bueno, un saludo muy especial. Gracias. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue.